producción de propóleos, ¿sí? Dentro de la presentación vamos a encontrar desde el concepto, composición, funciones, ¿sí? Cuáles son las propiedades para la abeja, para las personas, el origen y la época de producción y métodos de recolección, ¿sí? El objetivo en realidad de la clase es que ustedes conozcan y que existe, aparte de la miel, otro tipo de producción, otro producto que el apicultor puede llegar a obtener de sus colmenas. ¿Mm? Eh, Ahora, el propóleo, ¿sí? Recién en el año 2008 fue incluido dentro del Código Alimentario Argentino, fue incluido como un alimento, ¿sí? No está en el capítulo 10, como lo está la miel, la jalea real y el polen, sino que está dentro del capítulo 16, que se llama correctivos y coadyuvantes, en el artículo 1308. Y ahí dice todas las características, primero lo conceptúa y le dice todos los atributos que tiene que tener, todas las características que debe tener este elemento, ¿sí? Eh, y sus parámetros de calidad. Ahí dice que se entiende por propóleo al producto compuesto de sustancias resinosas, gomosas, balsámicas, bueno, etcétera, 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 que son elaborados por las abejas a partir de la resina y las gomas de ciertas especies vegetales y que son transportadas al interior de la colmena y modificadas con algunas secreciones que la misma abeja le brinda. ¿Mm? Entonces, eh, desde el punto de vista etimológico, el propóleo deriva del latín pro, que es antes, y poli, ciudad, y hace referencia a algo así como este dibujito que está abajo, la foto de abajo, ¿sí? Que sería una barrera que la abeja en un principio construiría al ingreso de la colmena, ¿sí? Para evitar algunas cosas que ya vamos a ver. Lo que ven ahí en esas fotitos es de alguna manera cómo traslada esas masas resinosas desde las plantas, ¿sí? Hasta la colmena, y una vez en la colmena efecto de las transformaciones, verán que queda, ¿sí? ¿Sí? Acá lo que falta es el alza, ¿sí? Se la ha retirado, y fíjense que quedaría la entrada de la piquera como una pared, ¿sí? De una masilla o de una pasta, ¿sí? El tema de color, ya lo vamos a ver, ¿sí? Es muy variable. Ahora, ¿cómo está compuesto esta masa? La mitad de eso prácticamente son resinas, pero también están incluidas ceras, aceites o aceites esenciales, sustancias tánicas, polen. Esas serían más o menos las proporciones generales. Por supuesto que al igual que los otros productos de la colmena, esas proporciones varían, pero varían fundamentalmente con el origen botánico de esas resinas que la abeja busca. Aparte de estos componentes generales, también está comprobado que hoy hay casi 200 componentes que están identificados y que tienen que ver normalmente más allá de compuestos fenólicos. ¿Sí? Hay flavonas, flavonoles, flavononas, hay muchísimos componentes, sobre todo aromáticos, que son los que le dan o le atribuyen ciertas características, ¿sí? Que pueden llegar a ser los agentes beneficiosos tanto para las abejas como para las personas. Ahora, en la colmena, ¿qué función tiene el propóleo? ¿Sí? Ya hemos visto, ya hemos hablado algo en las clases. Eh, desde el punto de vista sanitario, es la estructura de sanitaria por excelencia, ¿sí? No se olviden que el interior de la colmena, todo lo que está dentro de la colmena, desde la madera, ¿sí? Los cuadritos, ¿sí? Hasta la propia cera, tiene todo un barniz hecho de propóleo, ¿sí? ¿Y por qué lo sanitario? Porque tiene muchos atributos para la colmena. Desde el punto de vista fungicida, ¿sí? Bactericida, fungistático, bacteriostático, ¿sí?
Tiene esos atributos antibióticos. También, fíjense ahí abajo, hay un ratoncito, no está propolizado por supuesto, pero imagínense si eventualmente un ratón entra dentro de una colmena y muere allá adentro, la abeja no lo puede retirar, ¿sí? Inmediatamente lo que hace la abeja es momificarlo, es propolizarlo, ¿sí? De esa manera reduce la carga infectiva que puede generar este roedor y a la vez lo aísla, ¿sí? Ahí la otra fotito, ¿sí? Es una ranita que llegó y quedó adentro de una colmena, ¿sí? Y que fue propolizada completamente. Eso desde el punto de vista sanitario. Ahora, también cumple el propóleo algunas funciones, ¿sí? Como por ejemplo la fijación de las estructuras. No en vano, nosotros utilizamos las palancas para abrir, ¿sí? Y manipular los elementos en el interior de la colmena, ¿sí? Esa palanca la utilizamos justamente para ablandar, ¿sí? Esas estructuras. Por ejemplo, los cuadritos. Los cuadritos, si la colmena hace un tiempo que no fue revisada, la abeja inmediatamente propoliza el lugar a donde apoya el cuadrito en la colmena. Si yo no usaría la palanca para aflojar ese propóleo, sí costaría mucho retirar esos elementos. Fija estructuras adentro de la colmena. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la entretapa, ¿sí? Yo para levantar la entretapa, si hace un tiempo que no reviso la colmena y no utilizo la palanca, me va a costar bastante, ¿sí? Por eso utilizamos la palanca para despegar, ¿sí? La entretapa del alza, ¿sí? Y ahí vemos directamente el efecto del propóleo. Pero también hay otra función que tiene que ver con uno de los principales uno de los más viejos conceptos que habría que rescatar, que es el tema del espacio abeja, ¿sí? Recuerden que el espacio abeja es el espacio que la abeja requiere para moverse adentro de la colmena. No importa si es una colmena estándar o los cajoncitos que ustedes ven de fondo en esa foto, o si es una colmena que está dentro de un tronco de un árbol, ¿sí? La abeja siempre respeta el espacio de abeja. Entre 4,5, 5 milímetros y 9 milímetros es la abeja sería el espacio por donde circula, ¿sí? Cuando tiene más de 9 milímetros, ¿sí? De espacio, la abeja tiene la posibilidad de construir un panal, ¿sí? Con cera. Pero cuando tiene menos de 5 milímetros, esos espacios en el interior de la colmena, lo que hace la abeja directamente es sellarlo. Y ese sello o el material que utiliza para sellar esas grietas o esos espacios muy reducidos no es otra cosa que el propóleo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tienen tres funciones del propóleo adentro de la colmena. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Sí? ¿Por qué se requiere o por qué se pide el propóleo? ¿Sí? El propóleo tiene muchas, y esto también está comprobado, hay muchos trabajos científicos que avalan todo esto que yo voy a afirmar, que el propóleo tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias, cicatrizantes, analgésicas, anestésicas, antialérgicas, epitelizantes, en fin, tiene muchas propiedades que ayudan a la salud de las personas, ¿sí? De hecho, tampoco es que yo voy y saco un poco de propóleo de la colmena y lo mastico, los como, eh, ayuda, pero bueno, ese es el producto, ¿sí? Ya tiene un proceso que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿de dónde vienen esas resinas? ¿Sí? El origen floral. Hay muchas especies que son citadas como aportantes de resinas para la elaboración por parte de las abejas del propóleo. Entre ellas ahí tenemos una lista: las coníferas, los pinos, los cipreses, álamos, sauces, eucaliptos, robles, castaños. Y desde el punto de vista de la flora nativa están citados, por ejemplo, los algarrobos, la brea, el chañar, la retama, el suncho. También plantas frutales son aportantes de resina. Entre ellas, y ahí vemos algunos ejemplos, tenemos los frutales o las pomoideas, manzanas, perales, o las prunoides como los cerezos, los guindos.
Los nogales también, los nogales o el pecan también está citado como especies que generan estas resinas, ¿sí? Estas resinas la abeja va y los toma y están principalmente en las yemas, ¿sí? Que esto también está relacionado con la función que tiene de evitar el ingreso de patógenos en aquellos lugares, como por ejemplo el tejido meristemático de las yemas, ¿sí? Funciona como una cubierta protectora. La abeja toma, ¿sí?, parte de estos exudados de las yemas o de exudados de partes no florales. Un tema importante sería a destacar que es la ubicación del colmenar. ¿Por qué es esto? Porque así como la cera, el propóleo tiene la capacidad de absorber aquellas sustancias químicas, ¿sí? Y cuando me refiero a sustancias químicas, aquellas que son incorporadas para algún tratamiento sanitario en la colmena, como así también sustancias químicas que vengan de alguna aplicación de plaguicidas, ¿sí? Por lo tanto, el apiario tendría que estar alejado de aquellos centros o focos de contaminación, ¿sí? Lugares donde se hacen aplicaciones de agroquímicos, o, por ejemplo, también tendría que estar alejado de basurales o focos de contaminación.